Bien. Buenos días, jóvenes. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿ya? Y ya estaríamos terminando la unidad número 1, ya con la próxima clase para comenzar la unidad número 2. Recuerden que tienen una tareita, ya que me tienen que mandar juanprofe.segundosmedios@gmail.com. Hagan trabajo colaborativo, ayúdense, pregúntense, ya cuando me lo mandan, si es que me la mandan en grupo, el nombre de todos los integrantes, por favor, las dudas al WhatsApp del curso que generosamente crearon, cosa que les agradezco mucho, ¿ya? Clase número 8 ya, muchachos, ¿ya? Clase número 8, segundo medio B, unidad número 1, crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. Lección número 5, la Segunda Guerra Mundial. Contenido, Segunda Guerra Mundial, enfrentamiento ideológico, genocidio, extensión planetaria del conflicto y la bomba atómica. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la nueva configuración del orden mundial en distintos ámbitos, por ejemplo, político, social, territorial y económico. El objetivo es analizar la Segunda Guerra Mundial y evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pensamiento crítico, análisis y síntesis. Ya. Cualquier duda, levantan la mano, ¿no es cierto? Y preguntan. Segunda Guerra Mundial, muchachos. Ya. Esta ocurrió entre los años 1939 y 1945. Duró 6 años. ¿Ya? Espérenme un chiquitito. ¿Aló? Reina, estoy en clases. Acá. Te llamo. Ya, listo. Sí, chaito. Ya, era la profesora Ivania, pero no sabía que estaba en clases. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ¿no es cierto? Acá hay imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Toda guerra, muchachos, es la muerte entre hermanos, es violencia, es dolor, no me gustan las guerras, jóvenes, pero bueno, qué diablo. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Descontento en Alemania por las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Acuérdense, el año pasado, ¿ya? Versalles fue el tratado que dio término a la Primera Guerra Mundial y le impuso condiciones muy severas a Alemania como país. La ambición por parte de algunos países por expandirse, por ejemplo Japón, el tema de la superioridad racial de los alemanes, que creían que porque eran rubios, ojos celestes, 1,90 m, blanco, eran mejores que el resto del mundo. Rivalidad ideológica entre los fascismos y los sistemas liberales. Fascismo, ¿se acuerdan? El nazismo alemán y el fascismo italiano. ¿Y cuáles son los sistemas liberales? ¿No es cierto? Las democracias, ¿no es cierto? Las democracias occidentales, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. El ascenso de los fascismos, ¿se acuerdan? A raíz de la Gran Depresión de 1929, los fascismos fueron vistos como la única forma de solucionar los problemas sociales. Lo vimos en las clases anteriores. Estos se dieron principalmente en Italia, encabezado por Benito Mussolini, y en Alemania, dirigida por Hitler. Estos países están fuertemente unidos en su lucha contra el liberalismo y el comunismo. ¿Ya? Eso ya lo vimos. La Alemania nazi, ya del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sus siglas en alemán nazi. Aquí está nuestro amigo Hitler, ¿ya? Desde que Hitler asume el poder, ¿ya? Desde que Hitler asume el poder en 1933, en Alemania se comienza la política expansionista. Habla de recuperar el espacio vital para la raza aria, los rubiecitos. Quiere obtener los pozos petrolíferos de la región del Cáucaso, ya ahí en Rusia, para abastecer al Tercer Reich, en alemán imperio. Ya él quería construir un imperio, ¿no es cierto?, en base a sus ideas. Fuerte racismo hacia los judíos,
y antes de la guerra firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Alianzas estratégicas, muchachos. Para sentirse más resguardados, los países crearon alianzas estratégicas. Estas fueron el Eje, ya comandado por Alemania, Italia y Japón, y por otro lado, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya los países del Eje, ¿no es cierto? Japón, Alemania, Italia, y los países aliados, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. Son los dos grandes bloques en conflicto. Aquí tenemos Europa antes de la guerra, ¿ya? Entonces, Inglaterra, Francia, Rusia, contra Alemania, Italia, ¿ya? Alemania, Italia, y Japón, que está en Asia, y por eso no aparece en este mapa. ¿Cuándo comienza la guerra? Comienza el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade a Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Utilizando la llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago. El 3 de septiembre los británicos y franceses le declaran la guerra a Alemania. Los rusos invaden la parte oriental de Polonia debido al pacto de no agresión entre Rusia y Alemania. Ya, en una primera etapa entonces, los rusos eran amigos de los alemanes y se reparten Polonia como quien se reparte una torta. Una mitad para Rusia, otra mitad para Alemania. La guerra relámpago. Ya, aquí está la Luftwaffe o la aviación nazi. Aquí están los Panzer, ¿no es cierto? Los famosos tanques alemanes, ya, los Panzer. La guerra relámpago es una nueva táctica militar utilizada por el ejército alemán en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su principal novedad fue el uso de divisiones acorazadas de tanques, las Panzer-Divisionen, como punta de lanza que penetraba con gran rapidez en los sistemas de defensa enemigos. La artillería y la infantería motorizada seguían el avance rápido de los tanques. El sistema se completaba con el apoyo aéreo de los célebres cazas Stukas. Estos son los Stukas, que impedían al enemigo el envío de refuerzos al frente y aterrorizaban a sus tropas. Esa era la guerra relámpago. Una vez que invaden Polonia, los alemanes deciden invadir Francia. También invaden Noruega y Dinamarca. Y el día de mayo de 1944, el Tercer Reich invade Francia, pasando por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. O sea, los alemanes invaden Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Francia firmó un armisticio, una rendición con Alemania el 22 de junio de 1940, que condujo a la ocupación directa alemana de París y de 2/3 de Francia, y al establecimiento de un gobierno títere alemán con sede en el sudeste de Francia, conocido como la Francia de el general Vichy. Los nazis en Francia. Aquí está el Arco del Triunfo, ¿no es cierto? La población francesa. Hitler sacándose una foto de trasfondo, ¿no es cierto?, la Torre Eiffel, ya. Soldados nazis en el Arco del Triunfo y la bandera nazi colgando, ¿no es cierto?, ahí de un edificio en París, Francia. La Operación León Marín. Este era el plan a gran escala de los nazis de invadir a Gran Bretaña, que se suponía iba a realizarse en septiembre de 1940, pero fue aplazado hasta que no se llevó a cabo y se decidió atacar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, al comienzo eran amigos, y después Hitler desconoce el tratado de no agresión y, ¿no es cierto?, decide invadir Rusia. La operación se basaba en la superioridad de la Luftwaffe por sobre la Royal Force Air, la Real Fuerza Aérea de Inglaterra.
La operación no se realizó debido a la falta de garantías para la seguridad de los convoys de atravesar el Canal de la Mancha. ¿Qué hicieron entonces los alemanes? Comenzaron a bombardear las ciudades de Inglaterra, ¿ya? Como Londres, y no solo atacó a objetivos militares, sino que también a la población civil. O sea, los alemanes ya ejercían bombardeos, o sea, realizaban bombardeos indiscriminadamente. Ya tiraban las bombas sobre las ciudades donde morían inocentes, niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas. Ya no solamente población militar, sino que toda la población. Ya. Entonces la operación León Marino fue el intento de Alemania de invadir Inglaterra. Como no pudo hacerlo, comenzó a bombardear las ciudades de las costas de Inglaterra. ¿Ya? Acá está. A este bombardeo continuo de la Luftwaffe sobre las costas de Inglaterra se le llamó la Batalla de Inglaterra. ¿Ya? No fue un día, fueron muchos años donde los aviones alemanes iban a bombardear las ciudades costeras de Inglaterra. ¿Ya? Y evidentemente con su secuela de destrucción, de muerte, ¿ya? De la muerte de inocentes. ¿Ya? Operación Barbarroja. Martina Cortés, diga. Yo he escuchado y he investigado también sobre la Segunda Guerra Mundial y también he Ya. visto de que China también estaba de parte de los aliados y, y que Hitler casi no pudo invadir Rusia porque primero era muy fuerte y segundo porque los soldados no podían soportar el frío del invierno de allá. Muy bien, Martina, excelente. Excelente. Sí, precisamente, ¿no es cierto? Años antes, ¿no es cierto? En 1936, Japón invade la región china de Manchuria, ¿ya? Y sostienen una guerra chino-japonesa. Por esa razón, ya que cuando Japón le declara la guerra a Estados Unidos, evidentemente China se transforma en un aliado de Estados Unidos en esa región del mundo, en Asia. Y respecto a la invasión de Hitler a Rusia, la vamos a ver inmediatamente. Eso se llamó la Operación Barbarroja, ¿ya? Y esta era una operación militar de Alemania para conquistar la Unión Soviética. Se inició el 22 de junio y tomó totalmente por sorpresa el desprevenido Ejército Rojo, que era el ejército ruso, provocando grandes victorias alemanas en un comienzo. Esta invasión abrió el frente oriental, pero con la llegada del invierno ruso acabó con los planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler para derrotar a la Unión Soviética. Como bien dijo Martina, ¿no es cierto? Uno de los grandes enemigos de los nazis en la Unión Soviética fue el llamado General Invierno, es decir, al invierno ruso, el mismo invierno que derrotó años atrás a Napoleón Bonaparte cuando quiso también invadir Rusia, ¿ya? El frío tan intenso, ¿no es cierto?, hacía insoportable la estadía en ese país. ¿Qué hicieron los rusos? Se comenzaron a replegar hacia el interior para que los alemanes siguieran entrando y así los pilla el invierno con la nieve. No se les podía ir a dejar pertrechos, alimentos y ropa y municiones a los alemanes, así que estos muchachos la pasaron pésimamente mal. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la Operación Barbarroja, ¿no es cierto? Ya, y desde Polonia comienzan a invadir la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí está, ¿no es cierto?, las ciudades que fueron conquistadas: Uman, Kiev, Minsk, Orcha, Yasma, Smolensk, Bransky, ¿ya? ¿Ya? Así que aquí es la invasión de los alemanes para la Unión Soviética. Aquí tenemos entonces al Tercer Reich, o Tercer Imperio, en su mayor apogeo en 1942.
Martina, diga. Lo que intentaban hacer los nazis era intentar llegar a la capital de Moscú, ¿o no? Correcto, ese era su objetivo, llegar a Moscú. Ah, ya. Y también, y viceversa para la Unión Soviética, ¿no? Y claro, los soviéticos tenían que defenderse, evitar que ellos, ¿no es cierto?, tomaran su capital. Sí, pero creo que después ellos también invadieron la Alemania nazi, pero pudieron llegar a Berlín. Ah, claro, para la contraofensiva de la Unión Soviética, ya gracias a la ayuda que le llegó de Estados Unidos, ya, gracias a esa ayuda, ellos pudieron contraatacar y llegar al corazón mismo de Alemania, a su capital, Berlín. Mucha razón, hija. Y aquí tenemos ya la mayor expansión de los nazis. Acá tenemos norte de África en azul, ya Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Polonia, Austria, Bulgaria, Rumanía, ya Grecia, Albania. O sea, estos macucos se apoderaron casi de toda Europa, ya exceptuando Inglaterra, Suecia, España y Portugal, que se mantuvieron neutrales. Pearl Harbor, Bahía Perla, fue el ataque sorpresa por parte del Imperio japonés en contra de la flota del Pacífico de la Armada estadounidense. La Armada Imperial japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor en la mañana del 7 de diciembre de 1941. Esto provocó la declaración de guerra contra Japón y contra Alemania, ejecutándose así el sistema de alianzas. Con esto entra el gigante dormido a la guerra y comienza la denominada Guerra del Pacífico. Ya. El almirante japonés que dirigió el ataque a Pearl Harbor, don Isoroku Yamamoto. El presidente de Estados Unidos, don Franklin Roosevelt, firmando la declaración de guerra contra Japón. ¿Ya? Allí están los aviones partiendo de los portaaviones, ¿no es cierto? Allí se ve el incendio provocado en los barcos de la Marina norteamericana que estaban ahí resguardados en Pearl Harbor. Ya hay un barco que se está hundiendo y los aviones, ¿no es cierto?, japoneses, los Zero, los aviones japoneses, los Zero. Ya aquí hay una recreación de Pearl Harbor, ¿no es cierto? Hay una película que se llama Pearl Harbor, muchachos, se las recomiendo que la vean. Es una historia de amor, ¿no es cierto?, que tiene como trasfondo el ataque de los japoneses a la bahía de Pearl Harbor. Martina. Japón también quería, o sea, ¿qué países de Asia quería invadir Japón? Porque ahí el imperio japonés era también muy fuerte. Sí, de hecho, como le dije recién, había invadido la región china de Manchuria, invadió las Filipinas y todo lo que son las islas de la Polinesia, ¿ya? Las islas Midway, las islas Salomón, ¿ya? Toda esa parte invadió Japón. El Alamein, ¿ya? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial está el Frente Oriental, donde los nazis peleaban contra los soviéticos. Pero también se abrió el Frente del Pacífico, donde los norteamericanos peleaban con los japoneses. Y se abre otro frente de guerra, que es en el norte de África, ¿ya? El Alamein fue la batalla decisiva que lograron ganar los aliados pese a un alto costo. Esto hizo que los alemanes no se hiciesen del control de Egipto, el canal de Suez y también de los pozos petrolíferos del Medio Oriente. ¿Por qué Hitler quería invadir el norte de África? Para poder llegar a la zona petrolífera de Arabia Saudita, ¿no es cierto?, y del Golfo Pérsico. En esta batalla se enfrentaron las fuerzas británicas encabezadas por el general Bernard Montgomery contra las alemanas del Afrika Korps, el cuerpo africano, comandado por el habilidoso general Erwin Rommel. Entonces, el señor Montgomery, el general Montgomery, defendía a las fuerzas inglesas,
y el general Rommel era el que dirigía el Afrika Korps, o el equipo, ¿no es cierto?, de expedicionarios alemanes en África. Luego de esta batalla, los alemanes se vieron obligados a retirarse paulatinamente del norte de África. Aquí están los dos grandes contrincantes del desierto del Sáhara, don Bernard Montgomery y don Erwin Rommel. ¿Ya? Hay soldados ingleses, ¿no es cierto?, batallas entre tanques, ¿ya?, soldados disparando, porque esta guerra se realizó en el desierto del Sahara, o Sáhara, como le dicen ellos. La batalla de Midway. Esta fue una batalla decisiva en la Guerra del Pacífico. Esta se dio entre los días 4 a 6 de junio de 1942. Fue la primera derrota japonesa en la guerra. El imperio nipón, que es el otro nombre que se le da a Japón, terminó con su predominio naval y aéreo, ya que la armada estadounidense la destrozó en gran parte, en la batalla de Midway. Ya, aquí está Midway, muchachos. ¿Ven? Es una isla en medio del Océano Pacífico. Ya, acá está Hawái, acá está la isla de Midway. Ya. Allí se realizó la batalla. Aquí están los ceros japoneses, ¿no es cierto? Aquí está un portaaviones, ¿no es cierto?, a punto de hundirse. ¿Ya? Y aquí están los aviones norteamericanos. ¿Ya? Ahí está, 2 días de combates intensos, ¿ya?, entre japoneses y norteamericanos. Fue una batalla naval, pero también fue una batalla aérea. También hay una película que es muy nueva, que se llama La batalla de Midway. Igual se las recomiendo para los que les gusta toda la historia bélica de las guerras. Otra batalla famosa, muchachos, Stalingrado, bautizada así en nombre a Joseph Stalin, el dictador comunista de la Unión Soviética. Esta es sin duda una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ya que esta cambió el curso de la guerra, detuvo el avance alemán y se reflejó en que el Tercer Reich no era invencible. Fue un épico enfrentamiento entre las fuerzas nazis y los ejércitos soviéticos entre junio de 1942 y febrero de 1943. Junio, muchachos, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 8 meses. 8 meses duró la batalla, muchachos. Murieron miles y miles de personas por ambos lados, ¿ya? La Operación Azul tenía como objetivo arrebatarle, ¿ya?, los pozos petrolíferos del Cáucaso a la Unión Soviética. Hitler quería petróleo, por eso se fue también al norte de España. Si bien las fuerzas alemanas conseguirían parcialmente sus objetivos, la falta de fuerzas para cubrir el extenso territorio conquistado los obligaría a retroceder rápidamente. Además, el cruento invierno ruso diezmó considerablemente las fuerzas nazis. Aquí está el general invierno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí está el mapa de Stalingrado, ¿no es cierto?, y todos los movimientos que hubo en estos 8 meses de combate. Esta fue una batalla, muchachos, súper cruel. Igual hay una película, ¿eh? Igual hay una película de la batalla de Stalingrado, que es muy fuerte si la van a ver. ¿Ya? Aquí se combatía casa por casa. Batallas cuerpo a cuerpo, muchachos. ¿Ya? Fue una batalla muy sangrienta. Muy, muy sangrienta. Desembarco en Normandía. ¿Ya? Esta operación fue planeada desde 1942, pero se llevó a cabo en 1944. Normandía ya es una región de Francia, ya que queda al noroeste de Francia, al frente de Inglaterra. El 6 de junio, el llamado Día D, era su nombre clave, se llevó a cabo la operación Overlord, que era desembarcar las fuerzas aliadas en las playas de Normandía al noroeste de Francia. Tropas británicas y estadounidenses, más otras tropas de países aliados, atravesaron de Inglaterra a Normandía por el Canal de la Mancha. Con esta invasión ya se vino abajo todas las esperanzas nazis de cambiar el curso de la guerra
ya que estaba retrocediendo en el frente oriental debido al avance del ejército rojo. Bien, una compañera me pregunta acerca de la batalla de Kursk, pero por ser tan amplia la Segunda Guerra Mundial, solamente me voy a detener en las batallas más importantes, ¿ya? ¿Sí? Después, cualquier información me pueden escribir al correo o por el WhatsApp, pero para efectos de lo que estamos viendo solamente las batallas más importantes. Martina Cortés, dígame. ¿La Guerra Fría ocurrió mucho después o después de la Segunda Guerra Mundial o no? ¿Qué cosa? La Guerra Fría. Después, una vez que los soviéticos y los norteamericanos derrotan a los nazis, que era su enemigo común, ya se hacen evidentes sus diferencias ideológicas, porque los soviéticos son marxistas, comunistas, y los estadounidenses son capitalistas, ¿ya? Y la Guerra Fría básicamente el enfrentamiento ideológico entre el comunismo soviético y el capitalismo norteamericano. Por eso es más adelante, y lo vamos a ver, lo vamos a ver en profundidad la Guerra Fría. Las fuerzas aliadas en Normandía, hay una película igual, para los que les gusta el cine, si tienen tiempo ahora en esta cuarentena, se llama Rescatando al Soldado Ryan. Se las recomiendo, sobre todo los primeros 25 minutos de la película, porque es muy cruda, muy cruda. Allí se refleja de cuerpo entero lo que es la guerra, ¿ya? No hay nada de heroísmo, ¿no es cierto? Personas con las tripas afuera, personas desmembradas, personas que las balas le revientan la cabeza. Eso es una guerra. El día D, ¿no es cierto? Las tropas desembarcando, todos disparando, ¿no es cierto? Viéndose a las lanchas de desembarco. La batalla de Berlín, ¿ya? La batalla de Berlín. Esta fue la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ya que Berlín era el último bastión de los nazis. Así como en Stalingrado se peleó calle por calle, en Berlín, la capital de los alemanes, también. Fue una tenaz lucha entre el diezmado ejército alemán junto a la población de Berlín en contra del ejército rojo, que era notoriamente superior. La defensa de Berlín luchó fieramente por el fanatismo nacionalista y anticomunista. La humillación que suponía una rendición incondicional y los millones de refugiados que iban a ser capturados por los rusos eran las principales razones que tenía el soldado alemán para oponer resistencia al ejército rojo. Comenzó el 16 de abril hasta el 2 de mayo de 1945. ¿Ya? Culminó con el suicidio del Führer en alemán caudillo, Adolf Hitler, en su búnker, ¿ya? En el 30 de abril de 1945. Un búnker es un refugio subterráneo, pero que es blindado, ¿ya? Es blindado. Y la derrota alemana reflejada con la toma del Reichstag, ya que era el edificio donde sesionaba antiguamente el Parlamento alemán, por parte de los soviéticos. ¿Ya? La puerta de Brandenburgo, ya bombardeada, un soldado alemán muerto, y acá un soldado del Ejército Rojo poniendo la bandera soviética, ¿no es cierto?, en el Parlamento alemán, ¿no es cierto?, el Bundestag. Y hay imágenes de la guerra, solamente muerte, destrucción, miseria. El bombardeo de Berlín, acuérdense que se peleó calle por calle, igual que en Stalingrado. Los soviéticos tenían muchas ansias de revancha por todo lo que habían sufrido a manos de los alemanes. Y aquí están nuestras amigas, por las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En Europa la guerra ya había terminado cuando el alto mando alemán se rinde el 8 de mayo de 1945. El 1 de abril del año 39 los alemanes inician la Segunda Guerra Mundial y el 8 de mayo de 1945 los alemanes se rinden ante los aliados.
Pero en Asia, los japoneses, pese a su inminente derrota, seguían peleando fieramente en contra de los aliados. ¿Ya? Para acabar luego la guerra, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, aprueba lanzar la bomba atómica contra Japón. El único problema que era contra población civil. Los bombardeos atómicos fueron contra las ciudades de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, y el día 9 de agosto de 1945. ¿Ya? Estas bombas mataron a 160.000 personas de un paraguaso, muchachos, y dejó a cientos de miles de heridos, sin contar las consecuencias de la radiación para las personas afectadas. Este horror hizo que los japoneses capitularan el 14 de agosto de 1945. Una compañera me pregunta, ¿cómo muere Hitler? Hitler oficialmente se suicidó, ¿ya? Se suicidó con su amante, Eva Braun, a quien le pegó un balazo, y después él procedió a pegarse un balazo en la sien. ¿Ya? Se suicidó. Hay algunas teorías de la conspiración que dicen que en realidad no se suicidó, que fue otro que pusieron ahí, que lo quemaron y todo el cuento. Y que y que habría vivido en Argentina por mucho tiempo hasta que murió de viejito. No se sabe. Pero parece, ¿no es cierto?, que les decía yo que se me fue la idea. Disculpe, que me quedé pegado acá porque una compañera me está haciendo unas preguntas. Me da la impresión de que le interesa mucho el tema ya de la Segunda Guerra Mundial. Ella quiere saber acerca de la mayor batalla de tanques de la historia. Ya. Básicamente no es una, Martina, Javier, no es una, son varias, pero la mayor se dio en el Alamein, ahí en el norte de África, ¿ya? Y Japón contraatacó a Estados Unidos después de las bombas, no. Una vez que le tiraron las bombas atómicas a Japón, Japón quedó rendida. ¿Quién levantó la mano? ¿Martina? Sí, pero solamente era para preguntarle esto de lo de si Japón contraatacó o no. No, quedó como en el box, knockout, ya. Y para esta guerra también se ocuparon animales para esta guerra. Yo por ahí leí de que los soviéticos ocuparon ratas contra los nazis. Sí, no, aquí todo vale. De hecho, los animales que más se utilizaban eran los caballos, para tirar cañones, ¿no es cierto?, para llevar pertrechos en aquellos lugares donde no pueden ingresar los tanques o los camiones. Sí, se usaron bastantes alemanes, ya. Perdón, bastantes animales, no alemanes, ya. Aquí está la tripulación del Enola Gay. El Enola Gay era el avión, ¿no es cierto?, que tiró las bombas atómicas a Nagasaki e Hiroshima, ya destruyéndolas completamente. 160.000 muertos de una. Así. Ya, miren todo cómo quedó, ¿no es cierto? Todo destruido. Las personas fueron vaporizadas. La intensidad, el calor que liberó la bomba fue tal que la gente se desintegró. Así simple. El Holocausto es el nombre que se aplica a la persecución y genocidio de millones de personas, ya que eran minorías raciales o sexuales. Ya, eso es un genocidio. Es la eliminación sistemática de un grupo humano por razones políticas, económicas, sociales, sexuales.
Este formaba parte de un programa deliberado, muchachos, deliberado, o sea, intencionado, de exterminio planificado y ejecutado mediante el asesinato sistemático e industrializado por el Tercer Reich, dirigido por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Buscaba la limpieza racial en Europa, ¿ya? Entre sus víctimas estaban judíos, eslavos, polacos, gitanos, homosexuales, disminuidos físicos y mentales, testigos de Jehová, entre otras víctimas. Ellos eran enviados a campos de concentración o exterminio. Hay una película que se llama La lista de Schindler, ¿ya? Que revela cómo vivían los prisioneros judíos en los campos de concentración. Igual si alguien la quiere ver, por favor véala. La lista de Schindler, así se llama. ¿Ya? Alguien me pregunta por acá, por el chat, dice, que me dice del Gulag. Los Gulag eran campos de concentración que crearon los soviéticos, ¿ya? En Rusia para, ¿no es cierto?, deportar a los enemigos políticos, Martina Cortés. ¿Ya? Esos eran los Gulag. Y durante la Guerra Fría, ¿no es cierto?, se intensificó su uso para todos los que estaban en contra de Joseph Stalin. Martina. Y hay como yo supongo que hay como motivos más personales por los cuales Hitler como que odiaba así a los otros, como a los homosexuales, a los gitanos y más a los judíos, porque esos fueron como los que más masacró él. Claro. A ver, lo que pasa es que Hitler siempre tuvo una envidia a los judíos porque ellos habían logrado escalar muy alto al interior de la sociedad alemana. Eran dueños de muchas industrias, de muchos bancos, tenían mucho dinero, eran muy prestigiados, tenían muchas personas que destacaban en el ámbito del arte, de la cultura, de la educación. Hitler tenía mucha envidia y evidentemente que cuando los ubicó como objetivo para eliminarlos, para el blanqueamiento racial, evidente que los tomó a ellos. Una, porque les tenía animosidad, les tenía bronca, les tenía tirria, y también con el objetivo de adueñarse de sus inmensas fortunas. Así que mató dos pájaros de un solo tiro Hitler. Los campos de concentración, de trabajos forzados, donde los mataban de hambre, los mataban de las cámaras de gases, los mataban por cualquier cosa, ¿ya? Aquí desnutridos, ¿no es cierto? Miren cómo están estas personas. Hacían experimentos con los niños, ¿ya? Ahí hay niños prisioneros, aquí un asesinato masivo de judíos, ¿no es cierto?, donde les disparan en la cabeza, le hacían cavar las fosas y después ahí mismos los enterraban. Traían a otros judíos para que cubrieran las fosas. Fue muy terrible. Adolf Hitler, este muñequito, este muñeco, la Segunda Guerra Mundial costó 60 millones de vidas, muchachos, por culpa de este señor. Principal exponente del nacionalsocialismo, líder del Tercer Reich y el principal precursor de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su ascenso al poder, llevó a Alemania a ser una potencia mundial, pero también la llevó a la guerra y posteriormente a la miseria. Adolf Hitler. Don Benito Mussolini, ¿ya? Líder del fascismo en Italia, gobernó con un sistema totalitario, nacionalista, militarista, antiliberal y anticomunista. Llevó a la guerra a Italia apoyando a la Alemania nazi. Don Joseph Stalin, don José Martillo, en ruso Stalin es martillo, fue quien comandó la Unión Soviética en la guerra contra los fascistas, tuvo un fuerte sistema represivo durante su gobierno. Este es el señor que mandaba a los gulag, ¿ya?, a estos campos de concentración en Siberia, a sus enemigos políticos. Industrializó al país haciéndolo convertir en una potencia mundial. Joseph Stalin. Don Winston Churchill, este señor, ¿ya?,
primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a él y su magnífica oratoria, le permitieron mantener la cohesión espiritual del pueblo británico durante los bombardeos sistemáticos de la Luftwaffe sobre Londres y otras ciudades del Reino Unido. Este fue el líder de los ingleses para la Segunda Guerra Mundial. Este señor, don Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue el quien le declaró la guerra a las fuerzas del eje luego del ataque a Pearl Harbor y fue el que también autorizó lanzar las bombas atómicas sobre el suelo japonés. Aquí está, ¿no es cierto?, en una conferencia con José Stalin y con Winston Churchill, los principales líderes de los países aliados. Consecuencias. Pérdida de la hegemonía mundial de Europa, hegemonía, superioridad, y es reemplazado por Estados Unidos. Destrucción de gran parte de Europa, alrededor de 60 millones de muertos, en su mayoría civiles. Guerra que no solo atacaba objetivos militares, sino que también objetivos civiles. Proceso de descolonización en el tercer mundo, la creación de la Organización de Naciones Unidas, y la bipolaridad en el mundo en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Así que esas fueron las consecuencias, muchachos. Martina, ¿alguna pregunta? ¿Por qué se construyó el muro de Berlín? Precisamente para delimitar el radio de acción de los comunistas y de los capitalistas. ¿Ya? Para eso. Después, este muro se extendió ya hasta el mar Báltico y hasta el mar Mediterráneo. Y a ese muro, Winston Churchill le nombró la cortina de hierro, que separó a Europa en un oeste capitalista y en un este comunista. Pero eso, Martina, es tema de las próximas clases. Hay algo que yo todavía no entiendo. Dígame. ¿Cómo? Porque yo sé que, por ejemplo, Suiza y Suecia quedaron neutrales, pero ¿cómo fue que Hitler no quiso invadirlo así a la fuerza o solamente querer invadirlo y como que se quedaron bien neutrales ambos países? Suecia no fue invadida porque su primer ministro era proclive a Hitler, ¿ya? Era simpatizante del nazismo. Entonces era un aliado, si bien es cierto no les prestó tropas, pero sí comulgaban desde el punto de vista de la ideología. Y Suiza no fue invadida porque Suiza básicamente era el lugar donde se podía cambiar moneda, se podía básicamente, ¿no es cierto?, llevar una contabilidad, tener, ¿no es cierto?, acceso a recursos frescos. Por eso que tampoco invadió Suiza, ¿ya? Por conveniencia, ambos. En uno, porque eran simpatizantes de su ideología, y en el otro, porque en Suiza se podían hacer grandes transacciones comerciales que le permitía financiar la guerra a Hitler. Por esa razón. Creo que España también fue neutral. Sí, España también se declaró neutral y la guerra civil española fue del 36 al 39. Y el general Franco, que asumió como dictador, también era simpatizante de Hitler y por eso que Hitler no invadió España. Fíjese usted. Tras la Segunda Guerra Mundial, disculpe. En los países de, por ejemplo, Yugoslavia o de ese Checoslovaquia que ahí todavía estaba formado, ¿esos estaban del lado de Hitler o Hitler los tenía invadidos? No, esto es después de la guerra. Hitler ya había muerto. Los alemanes ya se habían rendido. ¿Ya? Y acá está entonces la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, porque se dividió, ¿ya? Se dividió. Estonia, Letonia y Lituania pasaron, ¿no es cierto?, a ser parte de la Unión Soviética, y el Ejército Rojo ya invade Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania. ¿Ya? Y todos esos países pasan, ¿no es cierto?, al área de influencia de la Unión
Soviética. ¿Ya? Pero ese tema lo vamos a ver más adelante en lo que se llama la Guerra Fría. Y esa es la Segunda Guerra Mundial, pues muchachitos. Les recuerdo, películas muy bien hechas, muy bien logradas. La batalla de Stalingrado, la batalla del Alamein, la batalla de Midway, el ataque a Pearl Harbor. ¿Ya? Así que la lista de Schindler, para ver cómo se trataba a los judíos en los campos de concentración. ¿Ya? Ahora que hay un poquito de tiempo, si se organizan bien, las buscan en internet, no sé, y ahí las van a encontrar. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No se me vayan todavía, muchachos, porque voy a parar la grabación.